Han pasado varios meses, y Sabuti sigue siendo un lugar donde la naturaleza nunca deja de cambiar. En cuestión de meses y semanas, sus paisajes pasan de un exuberante Edén verde a un árido desierto, transformándose con cada estación. En este escenario implacable, la lucha por la supervivencia lleva al límite a cada habitante. Pero incluso después de las disputas y las dificultades, los lazos que parecían haberse roto han logrado reconstruirse, dando paso a un nuevo capítulo. Mientras tanto, los viejos guerreros continúan demostrando su fortaleza, defendiendo su territorio y su legado. Hoy presentamos Legado Salvaje. Desde las grandes llanuras hasta los humedales que aún conservan vida, Sabuti continúa siendo uno de los ecosistemas más extraordinarios del Parque Nacional Chobe. Sin embargo, cuando la estación seca avanza sin tregua, entre mayo a octubre, cada semana desaparecen más charcas de agua, y la supervivencia vuelve a depender de la resistencia, la experiencia y la capacidad de adaptarse. Pero en estos años, el hombre les ha dado una mano, y cuando eso ocurre, los animales se congregan en los abrevaderos artificiales. Meses después, las precipitaciones restauran el paisaje y hay agua en abundancia. En este escenario implacable, las tierras del norte siguen bajo el férreo dominio de los renegados. Durante varios meses, muchos comenzaron a preguntarse si la famosa coalición se estaba fracturando. Los avistamientos parecían mostrar eso. Romeo y Pretty Boy 2 eran vistos juntos, mientras que Batheba también aparecía ocasionalmente acompañado únicamente por Pretty Boy 2. E incluso en uno de sus avistamientos, se registró una escaramuza entre ambos. En cambio, Batheba y Romeo, hacía mucho que no eran vistos juntos, y mucho menos los tres hermanos reunidos. Todo indicaba que existía una creciente tensión entre ambos, como si la competencia por el liderazgo hubiera comenzado a dividir a la coalición. Pero los meses transcurrieron, y cada hermano continuó con lo suyo. Centrarse en la defensa territorial, la perpetuación de su linaje y la preservación de su estatus social dentro de su orgullo, siempre es una prioridad. En varias ocasiones fueron vistos apareándose. Las nuevas generaciones no esperan. Y Pretty Boy lo sabe muy bien. Incluso lo intentaron bajo la lluvia. Aunque en esta ocasión, la compañera de Batheba no parece estar lista. Y le hace saber que aún no es el momento.
Y en otra ocasión, mientras Romeo custodiaba a una hembra, la llegada de Pretty Boy 2, por un momento puso a prueba la armonía de la coalición. Pero Romeo se mantuvo firme, y su hermano optó por quedarse a distancia. Con este gesto reafirmó su dominio sobre la hembra, y dejó claro que durante el apareamiento, ni siquiera los lazos de sangre estaban por encima de sus derechos. Por lo que nadie debía acercarse. Un hecho que sumó incertidumbre y que alarmó a muchos, fue la aparente desaparición de Bathsheba. Se mencionó que durante varios días no hubo rastro de él, alimentando todo tipo de especulaciones. Sin embargo, la preocupación desapareció cuando finalmente fue localizado en excelentes condiciones. Pues en los últimos días antes de su desaparición, Bathsheba se encontraba dedicado al apareamiento, una situación que suele mantener a los leones alejados temporalmente del resto del orgullo. Al final, todo parecía volver a la normalidad. Y entonces en las siguientes semanas, ocurrió algo que disipó cualquier duda. Después de meses de especulaciones, los tres hermanos fueron vistos nuevamente juntos. Caminaban lado a lado, y patrullaban como una sola unidad, demostrando que pese a las disputas ocasionales y las tensiones naturales entre machos dominantes, la coalición seguía tan sólida como siempre. Hoy los renegados atraviesan uno de los momentos más importantes de su historia. Los tres hermanos se encuentran en el punto más alto de su dominio territorial, y continúan imponiendo su autoridad sobre el norte de Sabuti, mientras observan crecer a una nueva generación. Y sin hacer demasiado ruido, la coalición ha entrado en su tercera generación, escribiendo un capítulo extraordinario dentro de la historia de los grandes depredadores de esta región. Pero su ambición no termina en sus fronteras. Hace varias semanas atrás, los renegados volvieron a aventurarse hacia el sur. Según informó un guía local, dos de los machos descendieron desde el norte de la pista de aterrizaje de Sabuti hasta el corazón del pantano. La noche anterior habían sido escuchados cerca de la pista, dentro de su territorio habitual, pero al amanecer ya habían recorrido varios kilómetros, hasta internarse en el territorio Mars. Durante esa incursión, Romeo fue observado apareándose con una de las hembras del Orgullo Mars, un movimiento que representó una nueva provocación hacia los veteranos machos Mababe. La leona no se resiste, pues no tiene opción. Y la traición, finalmente se consume.
Afortunadamente, la situación no escaló y los renegados pudieron regresar sin enfrentamientos. Mientras tanto, el Mars Pride continúa fortaleciéndose. Los jóvenes príncipes descendientes de Tsunami, con aproximadamente 2 años y medio de edad, siguen desarrollándose bajo la protección del orgullo. De los 4 machos nacidos en la generación de 2023, 2 destacan claramente por su tamaño, confianza y presencia, según comentó el guía Cabo. Todo apunta a que podrían convertirse algún día en los guardianes de su propio territorio. En estos años, el orgullo Mars ha prosperado y han resistido las inclemencias de la naturaleza. Y entre ellos continúa destacando una auténtica leyenda, Matsumi. La veterana reina, de alrededor de 16 años de edad, ha sido vista durante estos meses, y aún parece estar en buenas condiciones. Pero el tiempo es un rival invencible. A comienzos de junio de 2026, otra de las veteranas del orgullo Mars, hermana de Matsumi, de similar edad, fue observada en un estado preocupante. Lucía extremadamente delgada, débil y visiblemente demacrada. Días después volvió a registrarse el avistamiento de una hembra del orgullo Mars en malas condiciones, posiblemente la misma leona. Según el guía Boncito, presentaba una profunda herida en el cuello y otra en una de sus patas traseras, probablemente ocasionadas durante una cacería. Además, todo indicaba que llevaba varios días sin conseguir alimento, reduciendo sus posibilidades de recuperación. Por lo que su vida probablemente estaba llegando a su fin. Mientras nuevas generaciones comienzan a escribir su propia historia, y otras llegan a su fin, algunos viejos nombres siguen resistiendo al paso del tiempo. Durante estos meses también se produjeron algunos avistamientos de Nio, el hijo de la inolvidable Saba. Su nombre significa regalo, y hoy con 10 años de edad, continúa recorriendo las tierras de Sabuti. La vida continúa, y desde hace varias semanas la época seca dio comienzo, y los charcos de agua se agotan progresivamente, reiniciando el ciclo. Mientras tanto, nuestros leones continúan con su dinámica, y la lucha por la supervivencia se intensifica.